Hoy tenemos a Juan Manuel Valladares, que nos va a traer a la figura de Juan Díaz de Solís, una figura importantísima, no solamente en la historia naval española, sino también en la historia marítima de Santa Cruz de Tenerife, porque fue el primer expedicionario que recaló en Santa Cruz de Tenerife con la misión de llegar a las Molucas, cosa que luego hizo 4 años más tarde Magallanes y Juan Sebastián del Cano. Bueno, Juan Manuel Valladares, como digo siempre, tenemos su currículum y todo su trabajo lo tienen en la página de la tertulia, así que todos sus datos lo tienen allí. Yo, de todas formas, les doy una visión rápida de su currículum. Nació en Santa Cruz de Tenerife el 16 de abril de 1942, cursó su bachiller en las Escuelas Pías de aquí de Santa Cruz y estudió máquinas en la Escuela Náutica de Santa Cruz de Tenerife. Luego hizo, como correspondía en aquella época, hizo su servicio en la Armada Española, en la fragata Magallanes. A mí me lo han contado eso, yo no llegué a verla. Y el buque aljibe A4 que estaba en Las Palmas, ¿no? Me imagino, en el Arsenal de Las Palmas. Y que navegó luego ya con su profesión como marino mercante en las compañías y enfrentamientos marítimos, en CEPSA, en CAMSA, en APNAR y en Naviera Pinillos. Es también técnico universitario en ciencias de la empresa del IUDE de la Universidad de San Cristóbal de la Laguna, y también se integró en el sector industrial de Tenerife con la especialidad de motores marinos, transportes y captación de aguas subterráneas, en las que estuvo bastantes años trabajando. Ha dedicado una buena parte de su vida, por vocación y por afición, a la investigación de la historia de Canarias entre los siglos del XV al XVII, y de eso, consecuencia de ello, es la conferencia que les va a dar hoy aquí, porque yo les tengo que decir que Juan Manuel Valladares, después de Elías Serra Rafols, que fue catedrático en la Universidad de La Laguna, yo creo que es la persona que más sabe del personaje que nos va a hablar hoy, que es de Juan Díaz de Solís. Es una pena que de ese personaje no haya, digamos, más estudios en la universidad, pero yo creo que ahora mismo Juan Manuel Valladares es la persona que más sabe de este personaje histórico. También tengo que destacar que Juan Manuel es un extraordinario documentalista. Ha ido a los archivos de Sevilla detrás de muchísimos personajes históricos. Entre ellos está el de Blas de Lezo, que Blas de Lezo, él es el documentalista que demostró que Blas de Lezo hizo escala en Santa Cruz de Tenerife, entre otras muchas cosas que no les voy a aburrir con ellas, pero que las tienen en nuestra página web con todos los trabajos de Juan Manuel. También ha publicado sus investigaciones en la prensa, en radio, y en la radio tengo que decirles en la radio, sobre todo en la radio tenemos aquí a su editor, productor, en cuestiones de radio, que tiene millones de visitas en los podcasts sobre la historia marítima de Canarias. Pertenece, como ya se pueden imaginar, a la tertulia, por supuesto, ya lo he dicho, y también es miembro de la Real Sociedad Económica Amigos del País de Tenerife y fue delegado de la Real Liga Naval Española en Tenerife. Hoy tenemos aquí con nosotros a su sucesor, al actual delegado de la Real Liga Naval. Y nada, pues muchas gracias por venir, por estar aquí y que disfruten con esta extraordinaria conferencia. Muchísimas gracias. Juan Manuel, te paso el micro. Él sabe los motivos de mi dedicación a esto, porque yo no tuve la ocasión de por las cosas familiares y de la vida en general, no tuve ocasión de asistir a la universidad a estudiar historia, pero resulta que me encontré una persona, que era doña Carmen del Arco Aguilar, con la que fui a hablar, le puse mi tema cuando tenía 70 años. Y le dije, doña Carmen, es que a mí esto me interesa un montón, ¿qué hacemos? Dice, usted calladito, entra, se sienta en una fila de estas, donde no moleste, y escucha la historia. Como no va a traer dossier, y no lo tengo que aprobar ni suspender, usted viene aquí y lo pasa muy bien. Y ella fue la que me dio el paso a que me gustara luego esta historia, porque me descubrió que habían lugares de la historia de Canarias que insisten excesivamente en el pasado, pero que luego se olvidan de los siglos XV y XVI, que es donde tenemos muchísimo que aportar al mundo. Y esto lo dejo aquí para decir, agradeciéndolo sobre todo, que como no hay dos sin tres, pues llegó en mi apoyo, en esa necesidad de dar a conocer lo poco que podía estudiar en mi vida, pues llegó esta tertulia de amigos del país, de amigos del 25 de julio,
La tertulia 25 días, yo digo amigos porque es que son amigos, es que una cosa va con la otra. Tengo otra que también se llama amigos, pero eso se llama amigos, eso ya es el colmo, porque es una Real Sociedad Económica, amigos del país, una cosa larguísima. Yo no sé lo que me pasa, que cada vez que quiero pertenecer a algo son amigos, con lo cual yo estoy encantado, encantadísimo. Hice un paso breve, pero que a mí me pareció, que fue tarde, porque me cogió muy mayor, en la Real Liga Naval Española, y me vi limitado por la edad. Pero me encontré un hombre joven que hoy la representa, el señor Poleo, y es un señor que representa la Liga Naval con mucha vistosidad, cosa que yo no podía, porque ustedes verán, miran a Poleo de uniforme y me miran a mí, y la diferencia se ve enseguida. Y luego me encontré otra persona, que este señor, don Ezequiel, que lleva todo el tema de Infopuertos, y me deja hablar los miércoles, me deja estar allí una hora de perorata hablando de todas las cosas. Me han dicho algunas lenguas que he llegado a conseguir, cosa que no esperaba, enemigos, hablando de historia de Canarias. Yo la verdad es que no sé por qué se lo quieren así. Pero lo cierto es que para alguien que ha sido, gracias a Dios, mi familia hizo todo lo posible porque tuviera una carrera y me hiciera marino mercante en unas islas que están rodeadas de agua, pues, y encima estudias una carrera de marino mercante, pues lo que primero que tienes que hacer es intentar conocer no solamente la mar como cuerpo líquido, sino saber también qué cosas han ocurrido en la mar. Y en este caso, la mar de Canarias es donde yo puedo llegar. Esto es una labor un tanto ardua en cuanto al estudio de la historia naval de Canarias. No quiero ofender a nadie con esto, porque para tener en nuestras manos todos esos aconteceres, todas esas documentaciones, todo lo que ha habido de la historia de Canarias, hay que romper una lanza en favor de los archiveros, las personas responsables físicamente, no de digitalizaciones, los responsables de mover las cajas que están allí, la amabilidad que te atienden cuando vas de buena fe, y desgraciadamente también los disgustos que te dan cuando me decía Carlos Rodríguez Morales, me decía: Juan, yo te enseño el documento, pero por favor no estornudes, porque si estornudo el documento vuela por los aires, pero simplemente te lo enseño para que sepas que está dentro de una caja. Nunca mejor dicho, la caja es un féretro, tal. El documento no sirve para nada más. Y la historia de Canarias se estudió siempre, de alguna manera, muchos hombres importantes por la historia de Canarias, y yo creo que esos hombres canarios, esos hombres para la historia de Canarias, tuvieron un problema, y es que las hazañas que hicieron cuando pasaron por nuestras islas los engrandecieron de tal manera que poner en un papelito el nombre de Tenerife, un fondeo en la zona donde fondeó Magallanes, las actividades portuarias en el muelle de Garachico, las actividades del marinos en La Gomera, eso no se hizo importante, porque esos señores cuando salieron de Canarias hicieron una cosa muy brillante y ya se olvidaron. Empezamos a hablar de la saga de marinos que pasan por nuestras islas, y esto es la guía de Telefónica, pero la vamos a reducir. Por aquí pasan personas de un valor extraordinario que forman parte de la grandeza de la Marina Española de la época, como Jofre de Loaiza, pero es que Jofre de Loaiza en 1526 lleva una flota que va a hacer un gran trabajo en la mar, y dentro de aquella flota lleva un marino que desgraciadamente no tuvimos un canario en nombre de aquella altura. Lleva un marino, el Fray, yo lo pongo un poco corto porque el apellido es un poco largo, Urdaneta para los amigos. Porque Urdaneta no solamente que era fraile, además de marino, se limitó a descubrirnos aquello del tornaviaje, cosa que los marinos presentes saben perfectamente lo que nos arregló en la navegación hacia América. En el mismo viaje, cosa que tampoco la historia parece no darle mucha importancia, es que pasó Sebastián Elcano, iba con ellos. Lo que ocurre es que tuvo una pequeña desgracia y se murió, no volvió.
Un hombre que había dado la vuelta al mundo, la segunda, se quedó en la mar. Y por nombrarlo por respeto y por algo que hemos comentado, Luis García Rebollo, hemos comentado algunas veces ese tema. Resultó que tuvimos uno de aquellos capitanes generales, que lo mismo eran capitanes generales y presidentes de la audiencia, cuando esos poderes de la época, cosa que parece que vuelve a ser normal, absorbían todos los poderes en su mano de Canarias. Y ese buen señor, que es don Luis de la Cueva de Benavides, en 1598, asolada las islas por todos los piratas franceses, pues nosotros hemos tenido una suerte. Aparte del paraíso terrenal, somos el paraíso de los piratas. Siempre que ha habido piratería, todos han querido venir a robar aquí. Pues resulta que el buen señor, en 1589, viendo la frondosidad de nuestros bosques, dice, hombre, pues ya que la corona no parece que esté en posibilidad de arreglarnos este asunto, porque tiene otros problemas más graves en Europa, vamos a fabricar barcos aquí. Fue una pena. Se inició, se hizo uno, los demás no se pudieron terminar, la madera acabó leña vendida para calentar los hogares y nunca se hizo una flota para Tenerife. Lo que pasa es que como aquello se movió y tuvo una cierta importancia, una señora que se llama doña Rocío Casas de Bustos hizo un trabajo muy interesante, aproximación a la figura y actuación de don Luis de la Cueva y Benavides desde 1589 a 1594. Y ahí es donde nos enteramos de que el señor hubo en algún momento en la intención de crear una flota para las islas. Ahora nos vamos a meter en el trabajo de don Álvaro de Bazán y del duque de Alba, que tampoco sale muchas veces en la película, porque hay que ver lo importante que fueron las visitas de Bazán y del duque de Alba. Yo, entre otras cosas, llevo muchos años peleando, y algunos de ustedes lo saben, llevo peleando, pues tengo la sospecha, por haberle seguido la pista a su hermano Rodrigo, que don Miguel de Cervantes en esos tiempos andaba en esta flota. Y en algún momento, alguna vez encontraré una carta, una liquidación de pago de salario, porque es que estaba en la flota. Y en el año 1523, el duque de Alba, le firmaba una carta al rey firmada en Santa Cruz de Tenerife. Cuando estaba en aquel momento, era una guerra y era una pelea por la época de la herencia de la corona de Portugal, que don Felipe opositaba a ella, que se tenía por enemigo a los portugueses, pues la famosa batalla de las Islas Terceiras. O sea que yo no me gustaría morirme sin ver el documento para demostrar que de alguna manera don Miguel de Cervantes, como su hermano Rodrigo, pasaron por estas cosas. Pero ahora, como ya le he dicho a más de un amigo, en la historia todo el mundo tiene un ahijado. Tenemos derecho a tener un personaje, un ahijado. Y resulta que mi ahijado, yo no sé por qué uno tiene a veces formación personal, eso de ser ahijado, también te fomenta a querer fomentar a otros ahijados. Lo cierto que este bien, para mí, muy querido y amado, lo llama la historia, don Juan Díaz de Solís. Don Juan Díaz de Solís, al que muchos autores quieren ignorar su presencia en las Islas Canarias. Cuando hablan de otros viajes contemporáneos, que puede ser el de Magallanes, antes o después, parece ser que don Juan Díaz de Solís les resbala. Yo pude estudiar en profundidad los fondos correspondientes al Cabildo de Tenerife. Están en el Cabildo de Tenerife, no hay que ir tan lejos, están en su papel original. Y estos fondos, en su momento, tuvimos la suerte de tener varios catedráticos, dos de ellos hermanos, los hermanos Serra Raffles y don Leopoldo de la Rosa Olivera, ya en una edición del Instituto Canarios de 1952. Fue un trabajo interesante porque lo hicieron en la Universidad de La Laguna estos autores, pero le dedicaron el trabajo a la Corona de España porque era el aniversario, homenaje en el 5º centenario del nacimiento del Rey Católico. Y los señores Serra, Rafa y Olivera escribieron un artículo sobre esto.
Margarita es testigo que algunas veces nos hemos metido la nariz en algún archivo. Una vez nos atrevimos a ir a Sevilla y todo. Y resulta que la historia que buscábamos, que nos creíamos que no podía estar más que en el archivo de India o en la casa de Medina Sidonia, que tiene tantos papeles, en el registro general del sello, que hay cantidad de cosas. Y en nuestros archivos, y vuelvo a repetir los archivos, y que no se moleste nadie, porque nuestros archivos, si de algo carecen, es de monumento o de apoyo para conservarlos. Es una cosa, hablamos siempre de las especies en extinción, y le hacemos unas leyes tremendas para salvar a un lagarto que no queda más que uno en Arico. Pero es que hay muchísimos documentos de la historia de España que se están perdiendo porque no hay capacidad económica, pienso yo, para conservarlos, y eso es importantísimo. Pero resulta que a mí me hace mucha ilusión, se lo digo con sinceridad, y más que ilusión, lo que me da es un ligero temor. Le voy a dar el botoncito a ver si sale el mapa que yo quería ver. Ahí va. Ya estamos hablando del Río de la Plata. Ya estamos hablando. Este ahijado mío, que nunca me llamó padrino porque está muerto, don Juan Díaz de Solís, tuvo, entre otras grandes cosas en su vida, el haber descubierto lo que llamamos el Río de la Plata. Pero yo le quisiera poner un título todavía superior, y es que para mí es el precursor del viaje de Magallanes y Elcano. Precursor, por muchas razones. Y aún diré más, si alguien lo puede demostrar, lo contrario, yo se lo agradecería, porque yo pienso que era el preparador técnico de la estancia de Magallanes y Elcano en Santa Cruz de Tenerife, y esa digamos, cierta tranquilidad que tiene Magallanes, porque Magallanes y Elcano saben a dónde van, lo que pueden conseguir, la ruta que tienen que seguir, lo saben perfectamente. Que yo lo intente demostrar ahora, estando Luis García Rebollo decente, es una falta de respeto por mi parte. Pero como ocurre con frecuencia, hay un pequeño detalle dentro del apadrinamiento de este Díaz de Solís, un poquito, todavía le queda algo de lo que le enseñaron en la escuela espía. Y resulta que este señor, cuando hace su viaje y se encuentra en el momento de tomar la posesión del lugar Punta del Este, en esa zona del sur americano, resulta que llega allí el 2 de febrero de 1516. Automáticamente al puerto lo llaman Nuestra Señora de Candelaria, con la cual se me hizo más simpático todavía el señor. Digo, caramba, encima de que sale de Tenerife, cuando llega abajo se acuerda además, el 2 de febrero no la Virgen de Candelaria nada más, coge el taco que ponen encima de la mesa y hay un montón de santos para el 2 de febrero. Él eligió el de la Virgen de Candelaria. Como ocurre con cierta frecuencia, si empezamos a estudiar en su estudio, si empezamos a intentar entrar en su estudio, nos pasa casi siempre lo mismo en esas historias de los siglos XIV, XV, nos pasa casi siempre. Intentamos identificar el lugar de nacimiento, intentamos encontrar el nombre completo. Cosa fácil cuando eres una persona muy relevante y tienes unas hazañas en una época anterior a los medios de comunicación actuales. No sé lo que pasa, pero todo el mundo quiere que nazcas allí, que tengas aquella nacionalidad, que hayas servido aquella corona. Pero no, porque había gente que andaba por los mundos y no se sabía con certeza quién era. Bueno, todos sabemos que los griegos todavía se están dando cuero porque para ver dónde nació Homero. Tiene un follón tremendo. Hay 10 o 12 lugares en Grecia que quieren que nazca allí. Los portugueses dijeron, este Díaz de Solís, esta nació en el Alentejo, lo tenemos todos muy claro, estupendo.
Los españoles dijeron no, nosotros tenemos constancia de que nació en Lebrija. Allá por el año 1879, un señor que se puso a estudiar documentos de aquellas épocas que se creaban provincias para aquello de Madoz, todo que se creaban provincias, se creaban circunscripciones. Se le apreció la Virgen Santísima. En 1879 encontró en una antigua aldea de Asturias que se llama Santa María de Solís. Ya está, ya lo arreglé. El hombre se llama Solís porque era asturiano. La cosa tiene miga, ¿eh? Y se le adjudicó a nuestro marino. Y bueno, claro, pues lo que pasa es lo de siempre, lo que habíamos dicho. Vecino en Lebrija unos cuantos años, lebrijano. Si a lo largo de tu vida vas y vienes y tienes una familia en Lepe, eres de Lepe. Y así seguimos con la historia. Pero la documentación de la España de aquel tiempo, la España de aquel tiempo la admiro porque creo que tenía una funcionalidad o funcionarios que tenían una eficacia fabulosa. Porque resulta que cuando el hombre empieza a tener un poquito de prestigio, el 23 de marzo de 1508 ya se hablaba como el hombre de Lepe, nacido en Lepe. O sea, lo de Lepe lo forzaban mucho. Luego tuvo un cambio de domicilio y generalmente problemas familiares que eran muy lógicos en aquella época, tener problemas y poner un poquito la justicia, un poquito de terreno por medio, y el hombre entonces se va a Lebrija en 1514, pero en Lepe decían que era 1508. Que a este Lepe lo llamen hombre de Lepe, cuando se llega a Canarias, y se hacen documentos en Canarias que existen, que cualquiera de ustedes puede leer hoy, resulta que en los documentos dice el hombre de Lepe llamado Solís. O sea, ya les empieza a sonar que todos los documentos que van pasando por la corte están diciendo que es un hombre de Lepe. Bueno, nueva caja de Pandora. Cuando se habla de su nombre, han pasado más de 2 siglos y 3 siglos de su presencia en las costas de América. Hay unos señores que empiezan a estudiar en profundidad quién es este hombre de Lepe, quién es este Juan Díaz de Solís, qué ha hecho este Juan Díaz de Solís, porque desgraciadamente es cierto, salvo la documentación que existe en los registros generales del sello, en la documentación de India, no están al público. Si tú no tienes interés, no lo vas a ver nunca, pero no está publicado. Pero resulta que hay un señor del milanesado, la historia, él se llamó Pietro Mártire de Anghiera, que era nacido en Arona, cosa curiosa, pero no la Arona nuestra, la Arona de Italia. Y resulta que ese hombre dice, no le dé más vueltas, porque yo he convivido con los reyes católicos, yo sé perfectamente que este señor se llama Juan Díaz Solís, ¿así? Y este es escrito. Hombre, cuando se pone la cosa un poquito, te van dando títulos, y en aquella época lo del D tenía mucho valor, va López de Gomara y dice, no, se llama don Juan Díaz de Solís. Y la corona empieza de repente, ya de una forma casi metódica, a llamarlo Juan Díaz de Solís. Y para que nada quede fuera del asunto y podamos ver hasta dónde puede llegar, no digo la mala intención, porque al fin y al cabo era su trabajo, había un embajador portugués, se llamaba Méndez Vasconcelos, que estaba desesperado porque Solís fuera portugués. Porque claro, como ya había tenido follones con Magallanes, se le escapaban los grandes marinos, se les escapaban para servir a la corona de España. ¿Y qué ocurre? El hombre se encuentra un apellido que es Golis, y ya está, ya lo Solís está mal escrito en España, pero se llamaba Golis. El hombre se pasó. En ningún armorial lusitano, por mucho que se estudie, no hay ningún Golis.
ni Golis ni Golí. Lo que ocurre es que hay un remoto Gois, y ese más o menos es el que al tal Vasconcelos le pudo servir de referencia. Lo intentó nacionalizar varias veces, lo persiguió, este embajador Méndez Vasconcelos. No consiguió nunca nacionalizarlo como portugués. Estos personajes tienen siempre una vida bastante azarosa, que no es nada extraño para la época, ¿no? No para nada, pero para nada extraño. Hombres que son hombres de la mar, hombres que son generalmente personas humildes que crecen con su trabajo, se mueven de un lugar a otro, no tienen una base fija. Parece ser que están siempre para la justicia, muchas veces, y para algunos cronistas, mezclan la necesidad de crecimiento con huir de los delitos, mezclan un poco la vida de las personas, pero eso no le puede extrañar a nadie. Pero yo me encontré con paciencia. Resulta que hay un señor chileno que se llama José Toribio Medina, y en Chile, en 1897, el hombre se lee toda la historia posible de España, toda la posible, en España, la que estaba publicada en su momento, y con aquello, aportando más de 20 documentos originales, y con aquello en una obra regularcita, que tiene 250 páginas, afortunadamente, espero que la ciencia siga caminando de manera que ya no tengamos que hacer, los que no tenemos un duro, no tengamos que hacer largos viajes para ir a leer los documentos. Yo no fui a Toronto, como era lógico. Otras personas de mi familia creo que fueron. Yo no fui a Toronto. Pero el hombre se enfrasca en la lectura de toda la documentación que existe para Juan Díaz de Solís. Se escribe un libraco bastante documentado, con unas 200 páginas, nombrando documentos, fechas, y el resumen, lo voy a resumir, lo que él dice. Juan Díaz de Solís es miembro de una familia procedente de Asturias, que es donde le sonó al otro lo de la parroquia, que se establece en Portugal. Podemos pensar que él nace allí, lo que ya no es asturiano, ya lo quiere hacer portugués, y que como ha sido marino en las flotas de viajes a India, en otros viajes que han hecho los portugueses a las Indias, dice el señor, me hizo muchas gracias, como a tantos marinos de la época se les pagaba mal, hacían sus viajes, hacían sus misiones, se contrataban, se hacían convenios, cuando se llegaba al puerto para liquidar con el monarca o el delegado del monarca, el negocio siempre quedaba del lado de la corona, el señor no le quedaba muy mal. Y entonces es cuando dice este señor Toribio que en vista de que le quedaba muy estrecho las relaciones con Portugal, se va a España, según el señor, refugiado. O sea, no dice que va de motu propio, sino que dice que va refugiado. Bueno, nos ponemos a leer la historia de Colón y de Magallanes, acaba igual. O sea, desde que teníamos un marino ilustre, un hombre capaz de hacer grandes empresas, automáticamente le sacamos una historia oscura de poco menos que, bueno, a Colón lo llamaron hasta pirata, todo el mundo sabe que lo llamaron hasta pirata. Pero ahora viene a hablar un poco más de los archivos. ¿Qué hay en los archivos nacionales? Hombre, si de la mar hablamos, lo mejor la mar hablamos y estamos hablando de la mar de las Indias de Su Majestad, que yo particularmente no la llamo jamás América, porque eso fue una pifia de un Weissmuller que tenía el mismo apellido que Tarzán y le colocó Américo Vespucio poco menos que el descubrimiento de América. Pues en el año 1508 empiezan a aparecer noticias de la actividad de Díaz de Solís, porque Díaz de Solís en aquel momento está al servicio de la corona de don Fernando, de doña Isabel, y posteriormente, a partir de 1504, de su hija Juana, que yo particularmente siempre consideré la reina de Castilla. Lo siento por don Felipe y por don Carlos, pero doña Juana fue siempre la reina de Castilla.
Y algo más interesante, porque su vida está asociada a tremenda vida, una vida azarosa como navegante. Pues resulta que su compañero de fatiga, en muchísimas ocasiones, es Vicente Llanes Pinzón. Él no se relaciona con un piloto cualquiera, se relaciona con gente que ya tiene mucha experiencia en la mar y en India. Entonces empieza a mencionarse a este señor Juan Díaz de Solís, empiezan a buscarse documentos y empiezan a aparecer muchos papeles. Yo leí unos 20, pero siguiéndole la pista yo podría decir rotundamente que dentro de todo lo que es posible alcanzar con eso que tenemos ahora, el buscador, metemos en el portal de pares y aparecen todos los documentos, algunos digitalizados. Entonces ese señor aparece, esa relación Llanes Pinzón y Díaz de Solís, la suma de las dos apariciones puede llegar a las 300 ocasiones. Luego debieron de tener un compromiso personal muy importante. Hay una real cédula de Burgos, en Burgos de 1508, real cédula a Vicente Llanes Pinzón y Juan Díaz de Solís de las 100 instrucciones que han de observar en el viaje de descubrimiento que han de hacer hacia la parte norte. Los reyes no lo están mandando hacia el sur, en aquel momento lo están viendo subir. Pero la cosa era el ocultismo de la época, porque había un problema. Ahora se pelean, digo, creo que serán los mismos, los rusos y los americanos, que ya se peleaban los portugueses y los castellanos, y la naciente España eran los enemigos, se ocultaban las cosas. Y entonces hay una real cédula a los oficiales de la Casa de Contratación para que entreguen y hagan cargo a Alonso Páez de todo lo que hubiere de ir en las carabelas que han de llevar Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís. En 1508 los reyes ya le están dando ese trabajo y sigue siendo más interesante todavía. En el mismo año, mes de marzo, real cédula a los oficiales de la Casa de Contratación sobre el despacho a Juan Díaz de Solís y Vicente Llanes Pinzón, con 2 carabelas para descubrir ciertas tierras, porque no, como saben los marinos presentes, a veces ya llevas 100 millas navegadas y ahora abre la carta para decirte dónde tienes que ir. Como ya no había drones ni helicópteros, de alguna forma, para no dejar en mal lugar a este señor Toribio, hay que decir que buena parte de lo que leyó y de lo que comentó lo había escrito Martín Fernández Navarrete, que ya es una solidez, que lo hace Fernández Duro, que es un gran autor, un cronista que no se puede dejar nunca atrás en la historia de España, que es Antonio de Rey y Tordesillas. Este tiene la facultad de que es un hombre muy contemporáneo a Díaz de Solís, o sea, lo tiene presente, pero todos se acuerdan de cuando hacen sus documentos en ponerlo como figura relevante. La importancia de la corte de Díaz de Solís va creciendo, lo vemos de alguna forma históricamente anecdótica, que los reyes le encomiendan una gran obra para saber qué es la marina de aquel momento. No llamamos armada en aquel momento, aquel momento vamos a llamar la marina. Allá por el julio de 1522, a Juan Díaz de Solís y a Juan Vespucho, que no es el Américo, que tiene un hermano. Dice el documento, Juan Díaz de Solís, nuestro piloto mayor, pero estamos diciendo que el documento es 1512, lo que ocurre es que en 1508 ya era piloto mayor, o sea, ya tenía 4 años más de experiencia. El 25 de marzo de 1512, también en aquella época había gente que quería, que no le gustaba el salario, y a don Juan Díaz de Solís los reyes en Burgos le suben el sueldo porque es el piloto mayor de la Casa de Contratación, no es un marino cualquiera.
Por una orden de 1513, hay un autor que había que considerar de alguna forma con respeto, porque yo tiene una vida un tanto oscura en algunas cosas, que es Pedradas Dávila, pero no vamos a meternos ahora en eso. Porque resulta que le dicen los reyes al señor Pedradas Dávila, para ir a tierra firme, llamada Castilla del Oro, pero que no vayan a las tierras descubiertas por Vicente Llanes Pinzón y Juan Díaz de Solís. Estamos hablando de 1513, ellos ya han estado en América, han visitado lugares de América, y los reyes le dicen a Pedradas Dávila, usted tiene una misión, pero esa zona de ahí ni la toque, porque eso ya está descubierto, y yo tengo el documento ya, ahí no me descubra nada. Hablar de la actividad de Juan Díaz de Solís en la navegación de India es que no íbamos a acabar nunca, ¿no? En ese archivo de India ahí ni se sabe. Pero aún en años anteriores había movimientos. En Fernández de Oviedo, en la historia general de las Indias, dice que se ha visitado un nuevo continente inmediatamente después de la llegada de Colón. Pero aclara, y no es así, porque el Golfo de las Higueras los descubrieron los pilotos Vicente Llanes y Juan Díaz de Solís y Pedro Ledesma. Estábamos en el año 1508. Ellos ya habían estado en América. Afirmaciones que tenemos que tener en cuenta, porque luego lo dice López de Gomara, lo dice el padre de las Casas. Ese, lo que llamamos el Golfo de las Higueras, hoy lo podemos situar perfectamente en Honduras. Porque es Honduras. Y ahora viene para mí para mí es la sustancia de lo que me ha llevado a interesarme en esta persona. Vamos a ver si intentamos encuadrarlo con seriedad en la historia de Santa Cruz de Tenerife, en Canarias en general, en la historia de Santa Cruz de Tenerife. Hemos oído con relativa frecuencia ciertos desprecios hacia el puerto de Santa Cruz de Tenerife, cuando estábamos hablando de 1515, 1510, siempre hay un cierto desprecio hacia eso. Por cierto, el que quiera tener para la visión del aeropuerto, del puerto, no tiene más que ver si se puede contemplar a una magnífica exposición que hizo nuestro amigo Carlos Pallés, que allí está el puerto de Santa Cruz de Tenerife, imaginadísimo, está imaginadísimo, del principio al final. Hombre, no vamos a pensar que cuando las naves en el siglo XVI llegan a las costas de Tenerife, llegan con las herramientas que vinieron en los siglos sucesivos, pero no dejaba de ser un puerto, porque si tú vas a los acuerdos del Cabildo de Tenerife, que en el año 1506 el adelantado tenía que decir ya, y luego el dicho señor adelantado, con los dichos regidores y tenientes de alguacil mayor que se forman y se ordenan que de cada regidor vaya y esté en el puerto de Santa Cruz de 8 a 8 días y haga lo susodicho, la vigilancia, de manera que no dejen entrar pan, trigo, ni cebada, ni a ningún portugués, porque ya empezaban a hacer un poco de invasión, ya eran muchos. En la misma fecha hicieron un sorteo, los regidores decían, mira, está muy bien el señor adelantado. En aquella época los medios no eran los de hoy, no había estado el tranvía ni nada de eso. Y los señores dijeron, está muy bien, pues entonces haga usted una lista, haga un sorteo y que vaya por un orden los que vayan saliendo en la lista. Se hizo un sorteo y luego, para que el primero fuese al dicho puerto, fueron escritos los nombres del dicho teniente, alguacil y regidores. Sigue el texto, las listas de personas con cargo que han de bajar al puerto. Una interesante lista. La lista no es interesante porque en la lista aparecen de verdad los hombres que, digamos, fueron de alguna manera los padres de la sociedad canaria que conocemos. Estaba Fernando de Llerena y, en castellano, López Fernández, Mateo Viña. Todos esos señores los ocupó el adelantado del puerto. Aquí ya va a bajar por lo menos una vez a la semana. El 3 de agosto de 1506 dice el adelantado:
Y luego el dicho señor teniente dijo que les mandaba a todos los que había nombrado, para que mañana vayan al puerto de Santa Cruz y se provea sobre lo susdicho. O sea, ¿de qué hablamos? Pero cada vez que les dice que vayan a ese lugar de Santa Cruz de Tenerife, llaman el lugar puerto. Bueno, podíamos estar hablando del puerto de Santa Cruz de Tenerife. En noviembre del año 1513 dice que se acordó que se debía poner en el recaudo de Santa Cruz de Tenerife de manera que ninguna persona que no sacara maderas, trigo, cebada, y para ello eligieron por guardia de dicho puerto a Juan de Benavente. A mí yo a veces se me lía la seriedad con el humor y digo, bueno, este Juan Díaz Benavente igual fue nuestra primera autoridad portuaria, ¿no? Pues también tuvimos un Bartolomé Hernández en la misma fecha que hizo el mismo trabajo. Tuvimos autoridad portuaria allí. Y como hay que mirar la historia, como las cosas suceden, pues no vamos a pensar ahora que el puerto tenía la situación que tiene hoy. Eso es casi imposible, pero había puerto. Algunos señores, gracias a Dios, como dijimos, algunos señores, los hermanos Serra Raffo, don Leopoldo de la Rosa, la inefable doña Manuela Marrero. Doña Manuela Marrero es la señora que cuando leías un documento con una lupa así, decía, mira, si eso es una coma, el documento ya sabemos de qué va el asunto. Pero como sea un agujero de la mosca y le falte una letra, lo vamos a liar, porque no vamos a poder saber si es punto aparte, si es que le falta la letra. O sea, era muy minuciosa. Doña Manuela Marrero, ya murió la pobre, muchos años. La señora antigua. Y en los archivos, voy a aquí a ver si sale una cosa que yo quería. Estos señores, uno de ellos, estos señores son los Serra Raffo, dos catalanes o mallorquines. Esos son, en buena parte, los padres de la historia que conocemos de los primeros años de la vida de Canarias, de la historia. Ellos no fabularon como Viana, ni hicieron cosas extrañas. Ellos hicieron historia. Y yo creo que ahora es un poquito el momento. Le iba a poner una casa, porque mucha gente se despista a veces. Esa casa que casi nadie sabe dónde es, porque todo el mundo dice, sí, la caja de ahorro. El señor adelantado, cuando llegó a Canarias, venía acompañado de dos sobrinos, porque el padre de los chicos había sido asesinado, yo digo asesinado, por Juan Rejón en Gran Canaria, y trajo a los chicos. Era Andrés Suárez Gallinato y Jerónimo de Valdés, que fueron muy importantes en el tratamiento que le dio don Alonso Fernández de Lugo a Juan Díaz de Solís. Ahora vamos a intentar identificar personas, puede ser largo, vamos a hablar de Suárez y Gallinato, Valdés, tendría como meter en el lío a Hernando del Hoyo, algunos personajes curiosísimos, importantes para la historia. No vamos a insistir porque podemos estar hasta el jueves hablando de un suceso que yo creo que es lo que hizo difícil la conexión en la historia, para la historia, de don Juan Díaz de Solís y su trabajo en Canarias. Porque resulta que en aquel momento el rey de España y el rey de Portugal, como dijimos antes, Rusia, Ucrania, se llevaban fatal. El rey de Portugal estaba casado con una hija del rey Fernando. Estábamos partiendo el mundo en dos con el tratamiento de Tordesillas, el trato de Tordesillas. Teníamos una sutileza política que era impresionante, era a nivel de grados, latitud, longitud, que la podíamos armar en cualquier momento. Y entonces el rey allá por el siglo XVI piensa que tiene que dar de alguna manera un movimiento un poco soterrado para intentar crear una flota de hombres preparados, discretos,
hagan un viaje que no suene mucho. Y entonces, ¿qué hace? Tiene un secretario personal con una capacidad enorme de trabajo y de importancia. Tiene un secretario personal que se llama Juan López de Conchillos y Quintana. Este es como casi siempre. Este Juan López de Conchillos y Quintana no pasa de ser, porque era la época, un judeo converso que se pasa al cristianismo, arrastra todos los conocimientos administrativos que tiene y se pone al servicio de la corona. Pero es gracioso. La relación de... Es que la historia de Canarias es una maravilla. La relación de López de Conchillo con Canarias es fantástica, porque antes de acudir a los sucesos, los convenios con don Juan Díaz de Solís y la corona, sería interesante saber por qué tenía López de Conchillo esa predisposición a que las cosas se hicieran de esta manera, vinculando a Canarias con el asunto. Pues, como curiosidad, en 1513 era secretario real del rey. Era propietario de una muy abundante cantidad de agua en las Palmas de Gran Canaria. O sea, él tenía intereses en las Palmas de Gran Canaria. Pero tiene un interés añadido que yo no sé cómo se llama, el delito no sé cómo se llama hoy. Resulta que el rey tiene una serie de disposiciones y pretendiendo que las Canarias nunca estuvieran en manos de extranjeros, por falta de numerario, hace un negocio con una banca alemana, con los Belser. Lee el decreto y dice, yo puedo llegar con estos hombres, pero tengo un problema. Y es que lo que le doy excede con mucho lo que no le puedo dar a estos señores. Y alguien le dice, mire, fácil, parta el contrato, quítele un pedazo, le da todo esto a los Belser alemanes. Y los 200.000 maravedíes que sobran, se lo pone usted a nombre de su secretario personal, López de Conchillo, que se convirtió, seguramente no lo invirtió en Arual ni en La Palma, sino que se quedó con ellos en la península, pero era lo que sobraba del contrato con los Belser. Yo creo que, hombre, entrar ya en profundidad en la vida anterior a los sucesos con Tenerife, esto podríamos llegar al humo de las velas. No, yo no voy a poder llegar nunca, porque después hubo viajes proyectados que no se hicieron. En 1513 había un viaje proyectado, se conoce el itinerario, porque de alguna manera había que oficializar el viaje, porque en 1513 se pretendía certificar con rotundidad las fronteras del Tratado de Tordesillas. Entonces, vamos a hacer los dos, Portugal y España, sabemos lo que vamos a hacer, cada uno por su sitio, a ver si somos capaces de arreglar esto. La expedición iba a pasar por la isla de La Gomera, porque está el itinerario en el documento del rey. Iba a pasar por la isla de La Gomera, dice que aprovisionarse de agua y leña, y de ahí va de La Gomera hasta el Cabo de Buena Esperanza, con una acotación que llama mucho la atención, porque hay una acotación que el rey insinúa a ver si puede llegar a las Molucas y a un lugar que se llama Isla de los Chinos. El rey debía tener algún rum en la cabeza de que ese continente que Colón el melón que Colón había abierto, aquello seguía teniendo cosas, sobre todo las Molucas, ya saben lo que había en las Molucas, ¿no? Un tesoro fantástico. Pero él dice, y a la Isla de los Chinos, o sea, sigan para arriba y pasen por al mar de la China. Luego lo hicimos muchos años después. La intención política de viajar Díaz de Solís con la corona, sin ofender al rey de Portugal, ya lo hemos visto. En ese momento crucial es cuando aparece el maldito Vasconcelos. Yo le doy a cada uno el nombre que se merece, porque viene a comerle un poco la oreja
a Díaz de Solís contando la historia de que él está convencido de que es portugués, que su familia vive en Portugal, que si alguna vez robó algo a la corona de Portugal se le va a perdonar. Lo intentó convencer, pero Juan Díaz de Solís pero hizo lo que hizo Magallanes. Yo juro lealtad al rey de España y le sirvo y punto. Y Portugal se quedó sin Díaz de Solís. Una de las misiones que comentamos antes, que iba a venir a toda aquella gente, se frustró. Pero había que darle intentar al menos, como aquel piloto mayor, como quien dice, se le deja el despacho, piloto mayor, se me mete usted en unos barcos y vamos a hacer un acuerdo serio, y vamos a ir hacia a las Indias del Sur, a las Indias del Sur, en el sur. Vamos a ir al sur, porque todos tienen la sospecha en aquel momento de que aquello allí no puede acabar. Tenían el rum de que había alguna manera de llegar al otro lado. Bueno, las naves salieron el 8 de octubre de 1515, viajaron por el Guadalquivir, hicieron una escala en Lepe, que yo juraría que Canarias también tuvo algo que ver con esa escala en Lepe. Y guardaron, por supuesto, absolutamente el secreto de dónde iban y dónde dejaban de ir. Antonio de Herrera, en Historia General de los Hechos Castellanos en las Islas Canarias, lo dice con toda tranquilidad, es que describe lo que iban a hacer. Y lo describe viendo esa isla que está ahí, plano de Torreán. Y dice Antonio de Herrera, que es de la mayor seriedad, con las mercedes que el rey hizo a Juan Díaz de Solís, porque era el más excelente hombre de su tiempo en su arte, dejando su casa proveída, salió de Lepe el 8 de octubre de este año, encaminóse al puerto de Santa Cruz de Tenerife, en las Canarias, con pelos y señales, lo dice el señor Antonio de Herrera, que escribió prácticamente toda la historia marítima de digamos, con relación a las Indias de su majestad del momento. Viene el lado más simpático por el que yo estoy aquí, si no, no me atrevería a venir. Porque hay muy pocos documentos de nuestra propiedad, en nuestros archivos, que puedan ser manejados para poder demostrar estas actividades. Son muy pocos, poquísimos documentos. Todo el que ha pretendido o ha querido o a resaltar toda la historia del paso de Magallanes por Canarias, esas divergencias, elucubraciones de por qué un cura de Garachico se llamaba Calmeta, tenía que ir Magallanes a Garachico. O sea, todas esas cosas son muy bonitas, pero los documentos están allí. En los acuerdos del Cabildo de Tenerife de 1514-1518, que son de esos dos señores, 26 de marzo de 1515, el adelantado dijo que es por mandato de su Alteza, cuando el adelantado, que es un capitán general con poder, dice por mandato de su Alteza, está hablando del rey. No hay autoridad mayor que él en Canarias, de ahí para arriba el rey. Que por el secretario Conchillos le había escrito el nombre del rey, como le había dado licencia a un Solís, piloto mayor de su Alteza, para ir a descubrir, no dice lugar, y por esto tenía necesidad de ciertas decenas de tablados de tea, que es apropiada defensa de la bramura, de la bruma que corren los navíos, que le constaba al adelantado, porque le había mostrado la carta a las hijas y Vergara, a dos de sus más directos, digamos, colaboradores. No lo puedo leer en el Cabildo, pero se la leo, por si yo lo hago mal, los tiro la pata, que por lo menos sepa que existió. El adelantado, un momentito,
al teniente que es de las Hijas, y al teniente que es Vergara, y al teniente que es de las Hijas, se vengan para acá y juren que han visto la carta. No la voy a leer en público, pero juren que la han visto. Ven la carta de Conchillo que dice que se diese a Solís para hacer navío porque había de ir a la tierra firme hasta 30 docenas de tablas de pino para su defensa de la bruma, y que la carta daba fe que Su Alteza lo mandaba. El Antado dice que es verdad, que el hombre que vino no pudo negarse. Le digo, mire, yo tengo la madera que usted dice, la mejor madera que le puedo ofrecer está en Agache, con esa baranda, está en Agache. Pero el hombre que vino, le dije, mire, no, yo no puedo, yo no tengo medios, no hay carretera, yo no puedo traer ese montón de madera, ni cortarla, ni traerla, porque la tengo que embarcar aquí. El adelantado hace una cosa lógica, yo tengo que cumplir como sea. Tira por la calle del medio y el adelantado lo que hace es que corta la madera en la zona más próxima a Santa Cruz. Pudo haberla cortado en la nada, en aquella época la orografía y la vegetación, Santa Cruz Laguna no es lo que vemos hoy, había bosques, había pinos, había madera. De manera que de ahí, de esa zona, sacó la madera. Pero el 13 de abril de 1515, habíamos hablado de marzo de 1515, para comprobar de cómo Lope de Conchillo escribió como secretario de Su Alteza y su escribano de cámara, dando fe que Su Alteza mandaba que para ciertos navíos que hacía Solís para ir a tierra firme por su mandado, que le fuese dada madera de esta isla, y porque la carta mostró a Gabriel Mas y la vio y se pidió que se hiciese información, el dicho Mas juró que dijo y sabe, ante el dicho adelantado, que la carta es de la firma de Lope de Conchillo, que creo que es este sello, si se ve. Ese es el sello Lope de Conchillo. Le enseñó la carta y el adelantado dijo, ¿no? Si todo el mundo me certifica que eso es un documento que me manda la corona y que lo tengo que cumplir, el cual Conchillo es secretario de Su Alteza, dice que Su Alteza le manda cortar a un Solís que había que hacer 2 navíos y que sacase madera de esta isla, con la garantía, porque Gabriel Mas, que había viajado mucho a la península, este es un catalán, Gabriel Mas, vaya apellido, ¿no?, que había viajado mucho a la península, había tenido relaciones con la corona y conocía la firma de Conchillo. Luego hemos de considerar que el adelantado ha ejecutado las órdenes del secretario real, no dijo ni pie. El rey Fernando le puso un recadito. Habéis de mirar, escribió, que en esto ha de haber secreto en que ninguno sepa que yo mando dar dinero para ello, que no tengo parte en el viaje hasta la tornada, hasta que no vuelva, y avisaba de que en ningún momento habría de darse conflicto con los portugueses, lo que no quería enemistarse para la otra parte del mundo de la época, que se estaban repartiendo lo que era Pamerria y casi toda Asia. Esto habría que meditarlo un poco, pero yo no le tengo miedo a la meditación. Las maderas entregadas a la expedición de Díaz de Solís, en esta investigación que hemos podido leer en nuestros archivos, esa madera se construyó algo en Tenerife. Esa es la duda. Yo sospecho que la madera viajó, pero el señor que vino a buscarla fue Díaz de Solís. Viajó de Tenerife a la zona. No tengo relación, no puedo decir si fue Huelva, algún astillero importante que pudo ser Huelva, pudo ser Sevilla. Se hicieron en el sur. Mencionar Lepe ya se me haría más difícil. Por la calidad, no tenemos ningún documento alguno que nos declare cómo y cuándo fue su transporte. No existe. Solo sabemos con rotundidad que esa madera se va a utilizar en las naves
que construyen para esa encomienda real a Juan Díaz de Solís. Por eso comento yo que esta madera se debía haber utilizado en la... Y sospecho que las que se... Porque una de las naves, lo que pasa siempre, se le escapó al estibador y el Lepe sufrió, se abrió y no hubo manera. Sí, y podría ser una de las nuestras. Algún día podríamos hablar incluso del peso de la madera. Y Lepe tiene cierta importancia cuando hablamos de la nave que se rompe, porque es que este Díaz de Solís y la expedición hizo una parada en Lepe que estaba más bien preparada para meter cosas. No tenía necesidad, pero podía bajar por el Guadalquivir, pero no. Él bajó. Hay una pregunta que todos los historiadores han tratado, y yo, del más que me fío, es lo de don Elías Serra Raffo. Porque don Elías Serra Raffo se molestó en escribir un texto que es El rey don Fernando, explorador de los mares, contribución tinerfeña a la última expedición del piloto mayor del rey Juan Díaz de Solís. Lo publicó en 1958, en el Anuario de Estudios Atlánticos. Yo lo voy a leer como él lo dijo. Ahora bien, el hombre de Lepe es Díaz de Solís en persona. No se hace distinción entre él y el concesionario del favor real. Y además, sabemos que este era vecino, y se ha pretendido además, que era natural de Lepe, entre Huelva y Ayamonte. Pero no puede afirmarse que no se tratase de un agente destacado a este fin. Y ahora, en un apartado importante, dice don Elías Serra, aún así, me inclino a creer que era el mismísimo Solís, lo pone Solís. El asunto era tan importante porque el hombre de Lepe, le hablaba con gran autoridad al adelantado, que se achantaban cuando le pedía algo. Luego debía ser un individuo muy importante, con un encargo muy directo del rey y tener mando en plaza, como se suele decir. O sea que el adelantado no podía decir nunca nada más. Lo cierto es que por la fecha que se han investigado, hay tiempo más que suficiente para una ida y una vuelta de Díaz de Solís. De manera que todo esto se organizó, estábamos hablando del año 1514, estamos hablando de que Díaz de Solís está resolviendo sus problemas en abril de 1515 y aparece nuestro amigo en octubre de 1515. Tenemos que tener un razonamiento bastante interesante, teniendo en cuenta los movimientos que hace y las actividades que tenía allí, que fue Juan Díaz de Solís el que con autoridad vino a solicitar al rey, y sabe Dios a enterarse de cuántas cosas más. Rumbo, fondeadero, tonto no era. Y cuando deciden publicar, porque ya la cosa está hecha, resulta que esa carta de dar la madera, recibir a este señor, está escrita en diciembre de 1514. O sea, es muy anterior a la llegada de Díaz de Solís. Luego tuvo perfectamente tiempo de ir y volver. Porque resulta que el cronista de las Indias, Antonio Diego de Herrera, dice que con las mercedes que el rey hizo a Juan Díaz de Solís, porque era el más excelente hombre de su tiempo en su arte, dejando su casa prohibida, salió de Lepe a 8 de octubre de este año, encaminóse al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Lo vuelvo a repetir, el autor. Y entonces, nosotros hemos querido resaltar por encima de todo la importancia del navegante y la de nuestro puerto, pero no, lo importante, aparte de que este hombre haya hecho esta visita a Santa Tenerife, en realidad es su gran descubrimiento, que es el descubrimiento del Río de la Plata. Eso es lo que de verdad nos interesa, nos gusta y le agradecemos que ese puerto que descubre cuando llega a América, a las Indias de su Majestad,
la llame Nuestra Señora de Candelaria, un lugar que está a unos 35 grados, un poquito más, a los 34 y un tercio, se encontró un mar tremendo de aguas dulces y va estupendo. Pero claro, el mar no era el mar era el Río de la Plata. Hombre, no es el momento de describir las escenas de horror de su llegada al Río de la Plata, porque hoy en día se sigue considerando una tragedia, sea la cultura que sea. Lo cierto es que cuando el hombre llega a hablar con aquellos señores que le parecen gente pacífica, medio desnudos, con unas plumas, fantástico, vamos a hablar con esta buena gente, lo primero que hicieron fue comerse, aparte de la tripulación, incluido Díaz de Solís. Los despedazaron en la playa y se los comieron, asándolos allí en la parrilla, aparte de su expedición. Por eso nunca supimos nada más de don Juan Díaz de Solís. Él creyó que podría negociar con los naturales, pero mira, hay un buen hombre, todo el mundo sabe quién es, cómo era aquel buen Galileo que decía que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Bueno, podemos ahora hablar de la crueldad de la colonia y todas las cosas. En una antigua provincia de España, llamada Uruguay, que es Punta del Este, se alza un monumento a don Juan Díaz de Solís, que yo no sé si mi santa hija fue capaz, sí. Juan Díaz de Solís, y eso está en el Río de la Plata, eso está allí. Yo creo que no sería malo, y yo creo que entre nosotros somos muchos partidarios de ello, que de alguna manera tengamos un homenaje, un busto, algo que nos diga que Juan Díaz de Solís estuvo. Yo estoy seguro de que lo vamos a tener más pronto que tarde. Algo que diga que ese señor, porque caramba, si podemos poner a un inglés que no se bajó del barco porque estábamos con la gripe, no vamos a poner a Juan Díaz de Solís, que estuvo tratando con el adelantado en la laguna. Yo creo que sería más justo, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo cierto es que don Juan Díaz de Solís es de ese tipo de personajes que antes que Magallanes, antes que Álvaro de Bazán y antes que otros muchos hayan colocado en la historia de la expansión de la nación española hacia América, hayan colocado el buen nombre de Tenerife. Me parece una maravilla. Le voy a contar una anécdota, porque a mí me gustó, bueno, me emocionó, y más con estos días, estas cosas que estamos viendo. Vi en la televisión uruguaya una representación a pie de playa, en la televisión uruguaya, una representación de a pie de playa de la llegada de don Juan Díaz de Solís. Llega un barco pequeñito, unos indios, tal, unos pendones. Una joven se acerca al locutor y le interpela. ¿Por qué celebran esto, que es un acto colonial? El hombre, que era un hombre mayor, con un indudable acento simpático, uruguayo, le preguntó a la joven su apellido. ¿Cómo te llamas? Y la señora le dijo, Fernández. El señor la miró a los ojos con dulzura y le dijo, te llamas Fernández, porque acá llegó España, con otros podría ni siquiera haber nacido. Y la dejó aplanada por completo. Le quitó las ganas de encender el colonialismo. Ustedes saben perfectamente, y en esto no vamos a abundar, que hay muchas maneras de ver la historia, cada uno la vea como quiere, y cada uno tiene sus ahijados. Como uno los quiere, pues los defiende, con la humildad que podemos, porque tampoco estamos en muchas alturas. Pero leyendo historia de España y concretamente de Canarias, lo pasamos muy bien. Creo que conocemos el 30% de la historia de Canarias. Señores, perdonen la tabarra.